como individuos y como institución desde la pandemia para poder transitar por ella y terminar con unas reflexiones finales para, como bien decía Tabata, poder abrir el micrófono y contestar las preguntas que ustedes tienen. Esta pandemia ha tenido una gran cantidad de efectos. El primero y el que conocimos inicialmente fue el efecto epidemiológico. Creo que hay que hay un insistir en lo micrófono, del sí. micrófono, sí. Qué pena contigo, Iván. Sí, queridos padres, ¿alguien tiene el micrófono prendido? Por favor, si me pueden ayudar a apagarlo. Es Ana Galindo. Gracias, Ana. Es que no me está dejando acá quitarlo. Gracias, no permite. Listo, ya. Bueno, nada, les estaba diciendo que tenemos primero unos efectos epidemiológicos. Desde febrero del año pasado empezamos a ver qué venía. Con las decisiones de los países, esto condujo rápidamente a unos efectos económicos porque se frenaron las actividades con las cuarentenas, con el cierre de los aeropuertos, de las fronteras, y esos efectos económicos tuvieron rápidamente un impacto social en una mayor pobreza, obviamente un mayor desempleo. Veíamos los datos de esta mañana dramáticos. Y es como muchas de las familias en Colombia pasaron de tener 3 comidas a 2 comidas, y por supuesto eso genera un impacto social dramático, y pues trae la parte del impacto político, y es que la suma del miedo que genera lo epidemiológico más lo económico más lo social, pues hizo que rápidamente cambiaran varios ministros de salud, que algunas elecciones se alteraran y que los países empezaran a girar alrededor de la pandemia como si esto fuera realmente el eje y el núcleo de sus decisiones. Entonces, todos esos efectos han venido impactando en nosotros como individuos, y tiene 2 efectos adicionales, uno hoy invisible, pero que queremos invitar hoy esa reflexión, y es el efecto sobre el resto de la salud. Por protegernos del COVID hemos dejado de hacernos las citologías, hemos dejado de hacernos las mamografías, hemos dejado de ir al urólogo, hemos dejado de hacernos endoscopias, y es importante hacer eso cuanto antes. Podemos tener temor de ir a los sistemas de salud, pero la verdad es que los sistemas en salud en Colombia, los hospitales han mostrado gran capacidad de manejo de esta enfermedad, y entonces piensen quiénes debían hacer la visita al urólogo o la citología a mitad del año pasado y lo han ido aplazando. Y eso lo único que hace es ponernos en riesgo. Entonces no podemos, por cuidarnos del COVID, olvidarnos de la integralidad del cuerpo humano y de los exámenes y de las cosas que debemos hacer. Y en esta conversación con las familias de la Fundación, pues les hacemos esta reflexión para que ojalá agenden y programen, apenas pase este brote en el que estamos, esas citas que están pendientes, incluidas las citas de vacunación de las niñas, de los hijos, de los adultos mayores, porque es relevante tener una mirada integral sobre el tema de salud. Y por último, pues un efecto muy severo, muy profundo en la salud mental. La vida nos ha cambiado a todos, y así como hacia afuera hemos reducido la dinámica porque trabajamos más desde la casa, nos vemos más por pantallas que en persona, hemos cambiado la forma en que nos vestimos, pues al mismo tiempo hemos acelerado los pensamientos, hemos sentido miedo, temor, frustración, ansiedad, angustia, incertidumbre, y es parte de lo que vamos a abordar hoy. Entonces, todos estos efectos de la pandemia queremos reconocerlos a partir de una situación como la que vamos a presentar a continuación, y son las cifras de la pandemia. 148 millones de casos confirmados, más de 670,000 casos en 24 horas, hemos tenido días más altos, más de 10,000 personas fallecidas en 24 horas, y un número que nos duele y nos angustia, que son 3.133.408 personas fallecidas. Y hacemos la pausa acá para
para recordar a cada una de esas personas. Yo sé que hoy es imposible prácticamente pensar que de las personas, más de 40 personas que estamos conectados ahora en esta sesión de trabajo, no haya un conocido, un familiar, alguien cercano, alguien que se haya cruzado con nosotros en la vida, que haga parte de ese grupo de personas que nos han dejado. Y lo hacemos para recordarlos, pero también para comprometernos con cada una de esas personas a trabajar incansablemente para seguir soñando con un mejor futuro. El día a día, el momento actual no es nada fácil. Es muy difícil tratar de pararse hoy entendiendo el contexto en el que estamos, pero sabemos que si somos capaces de mantener esa ilusión y esa promesa de futuro, vamos también a ser capaces de superar este momento difícil y de llegar a construir esos sueños que hemos albergado por años y que de alguna forma deben aplazarse por esta pandemia y por esta situación que estamos viviendo. De eso se trata esta pausa y sea este el momento pues de ratificar con la Fundación Tabata desde Gresa ese compromiso de acompañarlos a navegar para que puedan seguir haciendo la diferencia en la vida, en el día a día y en el futuro de las niñas que esta fundación está amparando con tanta mística y con tanta pasión. El pico que estamos viviendo es muy fuerte. Si ustedes ven la gráfica, cada vez es más fuerte. Si pones la siguiente, Nuri, porfa. Cada vez es más fuerte. Miren cómo las barras azules, tanto el azul claro como el azul oscuro, se ve más alto que enero, se ve más alto que octubre, se ve más alto que junio y se ve más alto que marzo. Y esto tiene un impacto profundo en nosotros, porque hemos hecho muchas cosas para cuidarnos, pero de muchas maneras sentimos que nos está ganando la pandemia. Y ahí queremos detenernos para decir que es todo lo contrario. Si bien este pico en volumen de casos es muy, muy fuerte, también es cierto que hemos venido ganándole a la pandemia. En marzo del año pasado, el primer trimestre del año pasado, la mortalidad era del 10%. De 100 personas diagnosticadas, el 10% fallecían. Hoy hemos logrado reducir, 13 meses después, 5 veces esa mortalidad y hoy la mortalidad es de 2.1%. Y esa reducción es un triunfo de la humanidad sobre la pandemia, es un triunfo de la humanidad sobre el COVID. Entonces, en un momento como este, donde oímos tantas noticias desalentadoras, también debemos hacer espacio para recordar que la humanidad le va ganando al COVID de muchas formas y que debemos incorporar ese sentimiento de estar triunfando, debemos incorporarlo hoy. El solo hecho de estar acá conectados, y veo que el número sigue creciendo de personas que están unidas, pues nos permite reconocer que estamos vivos y por eso debemos sentir gratitud y hacer ese compromiso de ser parte de la solución para avanzar. A medida que han venido creciendo los casos, Colombia ha venido subiendo en los rankings tanto de casos diarios como de personas fallecidas. Hoy estamos en el 7º lugar con 12.000 casos que tuvimos ayer. En cualquier momento durante esta conferencia seguramente vamos a conocer los datos de hoy. Los lunes siempre son días bajitos, entonces hoy no debemos extrañarnos si volvemos a los 15.000, a los 16.000 o a los 19.000 casos que tuvimos la semana pasada. Y hemos venido también subiendo en personas fallecidas. Ayer teníamos 448 personas y fíjense que eso nos ubicaba al nivel de Estados Unidos o muy cerca de Irán y en los primeros 5 lugares. Y no decimos esto para generar ningún tipo de miedo, todo lo contrario, es para mantener la calma alrededor de todas las herramientas que hemos aprendido en los últimos 12 meses y que podemos usar para cuidarnos y al mismo tiempo cuidar a otros. Esto que está pasando en Colombia es un reflejo de lo que está pasando en el mundo. Ustedes ven en la pantalla varios países, quiero resaltar tal vez 3 de ellos. Argentina, fíjense la pendiente del crecimiento de Argentina en este brote. Miren lo que está pasando en India, que es una tragedia humanitaria lo que está viviendo India en este momento. Y fíjense cómo Brasil ha tenido un crecimiento sostenido demasiado importante. Colombia está a la derecha y vemos que también tiene una pendiente alta.
Y lo vemos también en la siguiente gráfica y lo vemos de tres formas distintas. Por una parte, por primera vez, si siguen con los ojos la línea amarilla, por primera vez el consolidado de la ocupación de cuidado intensivo superó el 80% hace algunos días. Y eso es una medida fuerte. Y también hemos tenido un récord de casos nuevos en color azul y hemos tenido desafortunadamente una nueva marca de personas fallecidas diariamente que se ven en color rojo. A medida que suben los casos, aumenta la mortalidad, pero recuerden que estadísticamente cada vez las personas que fallecen son menos, por muchas razones. La más importante, porque hemos aprendido a cuidarnos, a protegernos del virus y porque nuestros médicos, enfermeras, profesionales, técnicos y auxiliares de salud han desarrollado un conocimiento increíble y nuestros hospitales han tenido una capacidad de darle cuidado a las personas. Entonces, esta situación que estamos viviendo y que la vemos también en diferentes ciudades, aunque ustedes están en el área de Bogotá, fíjense cómo en diferentes ciudades tenemos picos altos. O sea, miren, por ejemplo, ahí donde está el cursor, Santa Marta. Santa Marta ha tenido una situación muy, muy difícil. Barranquilla ha tenido pues una situación muy difícil. Medellín ha tenido una situación muy difícil. Y cuando vemos Bogotá y sus alrededores, lo que sentimos es que vamos a tener 2 semanas difíciles. No en vano, la alcaldesa tomó la decisión de suspender las actividades escolares, de jardines, de universidades. No en vano, el gobernador está evaluando permanentemente medidas como el toque de queda o el pico y cédula, porque creemos, y no lo decimos nuevamente por terrorismo, sino por anticiparlos, para que ustedes sepan que esto va a suceder y estén preparados. Creemos que las 2 próximas semanas van a ser semanas difíciles. Entonces, ¿cuáles son como los mensajes principales de esta primera parte? Pues estamos atravesando un tercer pico con un aumento significativo en la velocidad de aparición de casos, probablemente asociado a esas nuevas cepas. Y aunque sabemos que las cepas hoy no tienen nada distinto a que aumentan la velocidad, sí debemos reconocer su presencia para incrementar el cuidado que tenemos y reducir las interacciones sociales y todas las interacciones que podamos durante las 2 semanas que vienen. Nuestro continente es uno de los más afectados por Brasil, por Chile, por Perú. En Asia, India está liderando pues el crecimiento y en Europa varios países como Italia, Francia, el Reino Unido han tenido momentos difíciles y hemos crecido en las últimas 4 semanas 9 veces el volumen de casos que teníamos. Por eso debemos estar preparados y tranquilos a la hora de ver los datos. Si llegan los datos de hoy, en algún momento con gusto los compartimos, porque creemos que es mejor estar bien informados para tomar las decisiones desde el punto de vista individual, familiar, comunitario y por supuesto desde la fundación, de tal forma que podamos cuidarnos. ¿Cuál es la gran ventaja de estar atravesando el peor momento de la pandemia? Que partimos de una línea de base. Y es que a diferencia de las olas anteriores, contamos con más de un año de experiencia en la aplicación de protocolos de bioseguridad, en las capacidades de contención, de mitigación de brotes. Hay un mayor conocimiento. El trabajo que hemos hecho con la Fundación ha sido increíble, Tabata, contigo, con Marta particularmente, que en el día a día coordina una cantidad de actividades que venimos desarrollando con el equipo. Tenemos además un sistema de salud fortalecido y tenemos un plan de vacunación que, aunque tiene retos, pues ya está en curso. Entonces, no es como enero o febrero o marzo del año pasado, no es como junio del año pasado o como enero de este año. Es el mejor momento para enfrentar la peor situación, porque más que nunca estamos claros en lo que tenemos que hacer y este espacio, esta reunión que estamos teniendo va a ser útil para poder hacer conciencia y cuidarnos y capitalizar lo que tenemos para avanzar durante las difíciles semanas que estamos viviendo en este momento. ¿Cuáles han sido las 3 estrategias que la humanidad ha utilizado para enfrentar la pandemia? En primer lugar, las intervenciones no terapéuticas, también las medicinas o intervenciones terapéuticas y las vacunas. Si ustedes piensan
en 1981, cuando, si te devuelves una, porfa, cuando descubrieron el HIV, se desarrolló todo un plan de intervenciones no terapéuticas que se mantiene hasta hoy. La educación sexual, el uso del preservativo, redujeron desde esa línea número 1, desde esas intervenciones no terapéuticas, la pandemia. Y hoy tenemos esas mismas medidas no terapéuticas y tenemos también, devuélvete porfa, yo te aviso, y tenemos también una cantidad de medicamentos para combatir el HIV, y las personas que hoy tienen HIV es como si tuvieran hipertensión o diabetes. Sabemos cómo cuidarlas. En ese caso no tenemos aún vacuna. Piensen en la malaria. Desde el punto de vista de intervenciones no terapéuticas tenemos la educación, tenemos los toldillos y tenemos una cantidad de medicamentos antimaláricos. Aún no tenemos vacuna. Y uno podría salirse de las enfermedades tradicionales y pensar en los accidentes de tránsito. Es evidente que hemos aprendido a utilizar el cinturón de seguridad, que es una de las intervenciones no terapéuticas que más vidas han salvado. Entonces, ¿cuáles son hoy nuestras intervenciones terapéuticas? ¿Cuál es hoy nuestra intervención terapéutica? Y cómo hoy, por primera vez en la historia de la humanidad, tenemos vacunas durante el curso de una pandemia. Eso no había pasado nunca y es una gran noticia. Esas vacunas no habían llegado a Colombia y no estaban en la mayoría de países del mundo en el brote de diciembre, ni en el brote de enero. Hoy, en este brote que estamos afrontando desde principios de abril, finales de marzo, ya tenemos algo de nuestra población vacunada. Entonces, es la primera vez que tenemos todas las estrategias para afrontar la pandemia y eso también debe ser un motivo de esperanza. Quiero recordar simplemente ahora sí las 3 intervenciones no terapéuticas que tenemos. Tenemos unas medidas de prevención como el lavado de manos frecuente cada 3 horas, el uso del tapabocas, el uso adecuado del tapabocas y el tapabocas correcto, el distanciamiento físico, la ventilación y estar alerta a los síntomas y a los contactos de personas positivas que tenemos. Esas 5 medidas han sido fundamentales para reducir la mortalidad como la hemos reducido. Tenemos además y hemos desarrollado con la Fundación Zoraida Cadavid las capacidades de contención, es decir, que si identificamos un caso, sabríamos cómo actuar para contener ese caso. Y también estamos preparados para mitigar un brote. Si perdemos el control, sabemos cómo suspender la transmisión del virus. Y hemos trabajado intensamente, hemos hecho visitas, hemos hecho una cantidad de cosas. Tenemos algunas actividades programadas para los próximos días, estamos evaluando ahora la conveniencia de hacerlas, pero tenemos muchas cosas para enfrentar este nuevo brote. Desde el punto de vista de intervenciones terapéuticas, nuestros hospitales han mostrado una gran capacidad de conocimiento. El mundo ha venido evolucionando en aprender cómo tratar el COVID y por eso hoy tenemos mejores resultados de los que teníamos. Y también, así como paramos a reconocer a las personas que han fallecido, paramos en este momento a reconocer a nuestros profesionales técnicos, auxiliares y administrativos del área de la salud. Esos hospitales que son siempre capaces de responder a las exigencias que están teniendo. Y ese reconocimiento lo hacemos de corazón. Hace poco, la semana pasada, viernes tal vez, tenía una persona cercana hospitalizada, un buen amigo, y le escribí a una médica que trabaja en ese hospital diciéndole, oye, quería averiguar por esta persona, si me puedes ayudar, y no me contestó, me dijo, estoy muy mal, y me llamó y se puso a llorar, y me dijo, estoy muy cansada, llevo 13 meses sin parar en esto, cada día de por medio, 24 horas, hoy tuve que ingresar 16 personas al hospital, 4 de esas personas terminaron en cuidado intensivo, se nos están agotando las camas. Y hablamos un rato y un tiempo después, como a las 2 horas, me escribió un mensaje dándome las gracias por haberla escuchado y me dijo, mira el cansancio, y me mandó una imagen de su trabajo. Ha visto entre el 20 de abril del año pasado y el 20 de abril de este año, en esos 12 meses, 5.030 pacientes con COVID. Calculen la intensidad de lo que significa
5.030 pacientes con COVID, es decir, 5.030 historias, 5.030 familias, 5.030 desenlaces, algunos de ellos no tan buenos, otros tremendamente exitosos. Y entiende uno el cansancio y la angustia que sienten las personas en los hospitales, y por eso esta pausa para reconocerlos y para invitarlos a ustedes a que los reconozcan, a que los abracen, a que los adopten con tranquilidad dentro de las comunidades donde viven esas enfermeras, esos auxiliares de enfermería, bacteriólogos, médicos que trabajan de día y de noche por cuidarnos y por ayudarnos a salir adelante. Y finalmente tenemos las vacunas, cinco grandes capítulos que se están desarrollando simultáneamente. Hace un año nadie pensaba que íbamos a tener vacunas, hoy tenemos 6 vacunas. Estamos tratando de producirlas, de escalar la producción. Necesitamos miles de millones de dosis, específicamente 18.500 millones de dosis para poder vacunar a toda la humanidad. Probablemente este año vamos a terminar entre 10.000 y 11.000 millones de dosis, es decir, no vamos a lograr vacunarnos todos, y de ahí la importancia de recordar esas medidas no terapéuticas, el lavado de manos, el tapabocas, el distanciamiento, porque eso hoy es nuestra gran solución, mientras poco a poco vamos adquiriendo más vacunas y vamos avanzando en el plan de vacunación. Si pudiera darles un mensaje acá, les diría desde Gresa, con todo el estudio que hemos hecho, y en eso un reconocimiento especial a Catalina, que sé que está conectada, y a todo el equipo de medidas, hemos venido mirando cada una de las vacunas y tenemos total tranquilidad. Ya las personas que han podido de nuestro equipo, que han estado dentro de estas etapas, se han vacunado, y los demás estamos esperando que nos llegue el momento para hacerlo. Entonces creemos que más allá de la complejidad de todo el proceso de vacunas, hay un mensaje de volvernos líderes alrededor de nuestras familias y alrededor de nuestras vidas en el tema de la vacunación. Hago una pausa en este momento, un paréntesis, para decirles que acaban de llegar o de enviar el reporte del día de hoy. Tenemos 17.578 casos activos confirmados en las últimas 24 horas, y desafortunadamente tenemos también 436 personas que han fallecido. Y nuevamente sabíamos que iba a subir y no nos debe sorprender, y estamos preparados para seguir luchando. Y ahí está la gran respuesta y el gran mensaje que queremos dar. Estamos preparándonos para seguir luchando, para seguirnos cuidando y para seguir siendo parte de la solución. En este tema de vacunas, antes de terminar, queremos mostrarles cómo va la vacunación en el mundo. Les decía que en el pico de diciembre no teníamos vacunas en el mundo, y hoy 1.030 millones de personas, es decir, una octava parte de la humanidad ya está vacunada. En Colombia ya hemos empezado, hablaremos de eso en un momento. Fíjense que ya hemos aplicado 4.400.000 dosis, y hay 1.400.000 personas que ya tienen las 2 dosis. Ahorita estábamos con Andrea hablando con un cliente nuestro, y nos decía: mi abuelita de 96 años tuvo COVID, pero ya tenía sus 2 dosis de Sinovac, y aunque tuvimos que hospitalizarla, hoy le dieron salida. Una persona de 96 años que ya se beneficia de este proceso. Entonces, volvámonos líderes en vacunación. Hay noticias que nos han angustiado. Por ejemplo, la noticia de los trombos que pudiera producir Johnson & Johnson. Esa noticia ya se disipó, y ya sabemos que los efectos adversos se dan en menos de una persona por cada 1.000.000 de personas que se ponen. Es decir, el riesgo de ponerse la vacuna es infinitamente menor al beneficio de ponerse la vacuna. Lo mismo pasa con AstraZeneca. Hemos ido depurando las dudas, y tenemos además las de Pfizer, las de Sinovac, que son realmente vacunas seguras y eficaces. Las personas tienen miedo de vacunarse porque dicen es que es una vacuna que se produjo muy rápido. Claro, se produjo rápido porque había mucho conocimiento, porque se volvió una prioridad global, porque tenemos una cantidad de recursos por primera vez en la historia para invertir en esos procesos de desarrollo e investigación, y porque todas las agencias regulatorias le dieron prioridad a estudiar las vacunas. Entonces, realmente cumplen con todo, pero todo se aceleró para lograrlo,
porque nunca habíamos tenido un reto colectivo en la humanidad tan grande como este que estamos teniendo en los tiempos modernos. Fíjense en la gráfica de la derecha, y tal vez es un elemento que todavía tiene retos. Fíjense cómo las barras azules, tanto las azules claras como las azules oscuras, tienen, digamos, una variabilidad importante. Hay días como ese de 100.000, hay días de 160.000 vacunas aplicadas, pero también tenemos días de 40.000. No hemos logrado darle regularidad al proceso. Sabemos que cada día aprendemos y esperamos que pronto esto no sea como un electrocardiograma de picos y valles, sino una curva progresiva que va aumentando la capacidad de vacunación. No obstante, y queremos ser realistas en eso, hay un desabastecimiento global de vacunas, hay retos en los planes de vacunación y de ahí la importancia de recordar que las medidas no terapéuticas, el lavado de manos, el tapabocas, el distanciamiento, la ventilación y la capacidad de identificar los síntomas y aislarnos es clave. Una de las personas que trabaja con nosotros vino a trabajar hoy y a las 3 de la tarde nos dejó saber que estaba usando el tapabocas porque sentía un poquito de síntomas de gripa. Y yo creo que, claro, hay una retroalimentación para esa persona, pero por supuesto hay la reflexión que debemos hacer nosotros de cómo estamos generando en nuestras familias, en nuestra comunidad, en la organización, el espacio para que las personas se sientan tranquilas de decir, yo no voy a trabajar hoy porque tengo gripa. ¿Cómo cambiamos ese código social para creer que los síntomas debemos cuidarlos y protegerlos? Entonces, ese avance en la vacunación es una ilusión, es una esperanza, es una realidad para 4 millones de personas que ya recibieron alguna dosis y para 1.300.000 personas que ya recibieron las 2 dosis, pero la solución no es solo la vacuna. La solución es hacer conciencia de esas otras medidas no terapéuticas donde debemos trabajar. Esta pandemia nos ha traído muchas cosas y una de las que nos ha traído es una carga importante en temas de salud mental. Tenemos estrés, tenemos incertidumbre, tenemos miedo, aunque nos cueste reconocerlo, tenemos frustración, tenemos ansiedad, tenemos tristeza y hemos hecho de todo y aún así estamos otra vez atravesando el tercer pico y es más duro que el anterior y entonces eso produce como esa desesperanza, como esa sensación de pensar que hemos hecho todo y aún así estamos en el peor momento. Pero imagínense que no lo hubiéramos hecho. No lo pensemos desde el punto de vista negativo de ver el vaso medio vacío, sino pensemos cómo hemos aprendido a cuidarnos, cómo hemos aprendido a protegernos, cómo el uso del tapabocas, del lavado de manos, del distanciamiento, del esfuerzo que ha hecho la Fundación para incorporar dentro de sus procesos nuevas capacidades para poder transitar por la pandemia, protegiendo la salud y la vida, devuélvete una, porfa, protegiendo la salud y la vida y al mismo tiempo adaptando sus procesos para mantener la continuidad de su operación, para seguir fortaleciendo y trabajando por estas niñas, pues eso es realmente lo que debemos mirar. Entonces, no se sientan angustiados de lo que no hemos logrado, sino orgullosos de lo que hemos venido logrando y parémonos desde ahí para poder, con muchas de las competencias que vamos a ver a continuación, seguir trabajando por ser parte de la solución. Hay 4 competencias que quisiéramos regalarles hoy, que quisiéramos dejarles hoy para que se las lleven, para que esta noche las hablen, para que mañana las piensen, para que las compartan con las personas cercanas. La resiliencia. Se ha hablado mucho de eso, es nuestra capacidad para superar los periodos de dolor y las situaciones adversas, saliendo fortalecidos de ellas. ¿Cuántos de nosotros no tenemos una cantidad de sentimientos hoy y aún así sabemos que en el fondo del corazón tenemos la capacidad de salir adelante, porque estamos vivos, porque tenemos una cantidad de cosas para llenarnos de energía y avanzar en los momentos difíciles? La flexibilidad. Qué fácil era el mundo cuando no teníamos que estar pendiente del pico y cédula y del toque de queda y del vecino y del tapabocas y cuando las cosas eran más estables. Pero si hay algo que nos ha dejado esta pandemia es la necesidad de desprendernos de las cosas que
estaban incorporadas en nosotros y aprender a movernos en escenarios difíciles, aprender a pensar con una apertura mental, forjar nuevos hábitos, vivir de forma consistente con los valores y con las aspiraciones, renunciar hoy para tener mañana. Y yo creo que ese tipo de flexibilidad, esa adaptación también va a ser importante. Y miren la tercera, la empatía. Es imposible pararse hoy y pensar que cada uno de nosotros no está viviendo situaciones y circunstancias especiales atadas a la pandemia. Por eso no podemos mirar al otro como lo mirábamos antes. Por eso debemos mirarnos a nosotros mismos también con empatía, reconocer dónde estamos y ser capaces de ponernos en los zapatos de otra persona, pero también de mirarnos con compasión, con una compasión proactiva, con una compasión enriquecedora, no la compasión de la lástima, sino la compasión del amor, la compasión de entender la angustia por un empleo que se ha perdido, la compasión de perder un familiar, la compasión de tener a alguien enfermo, esa empatía que hoy hace que las relaciones sean más intensas para poder afrontar juntos esta situación tan adversa y tan fuerte que estamos viviendo. Y por supuesto en el ámbito individual, la regulación emocional, la capacidad de entender nuestros estados afectivos y utilizar todas las herramientas que tengamos para ir dando pequeños pasos. No podemos subir toda la montaña de una, pero sí podemos dar un paso a la vez. Y de pronto habrá que devolverse y de pronto habrá que seguir avanzando, pero cuando menos pensemos estaremos al otro lado y habremos sido capaces de solucionar y de resolver los problemas que hoy nos agobian. Entonces, estos 4 elementos, desde el punto de vista individual, son para nosotros una forma de vivir, son una hoja de ruta para el día a día, para levantarse por la mañana y recordar la necesidad de ser resiliente, flexible, empático y de entender cuál es mi situación para ver cómo avanzo en el día, para conectarme con otros y para unirme con otros a ser parte de la solución. ¿Qué estrategias hasta hoy han sido exitosas? Pues muchas, pero tal vez las más relevantes, si pones la siguiente porfa, son los protocolos de bioseguridad dentro y fuera de la organización. O sea, la mayoría de los contagios son comunitarios, pero han sido exitosos. Hemos aprendido de esta experiencia y la ciencia nos ha dado cada vez más herramientas de bioseguridad y ha ido descartando las menos eficaces. Piensen hace un año todos nosotros lavando los domicilios, quitándonos los zapatos, utilizando tapetes, limpiando las frutas y las verduras, una cantidad de cosas que creíamos que eran importantes. Hoy sabemos que debemos concentrarnos en lavarnos las manos cada 3 horas, en usar el tapabocas, en estar distanciados en la medida de lo posible, en mantener una buena ventilación y en estar alerta a los síntomas. En eso es que debemos concentrarnos. Cada vez sabemos más que ahí está nuestra solución. Hablar de estas cosas para prevenir impactos psicológicos a futuro. Aprender de las experiencias del pasado. Hoy estamos todos los que estamos acá y sigue creciendo el número, estamos vivos. Y hemos logrado superar el pico de junio, hemos logrado superar el pico de diciembre, enero, y con seguridad vamos a lograr superar esto. Y eso nos debe dar ilusión, eso nos debe dar tranquilidad de saber que hemos sido capaces de afrontarlo. Muchos de nosotros ya tuvimos la enfermedad y sabemos lo que se siente. Muchos de nosotros hemos tenido personas cercanas enfermas y sabemos lo que se siente. Entonces, capitalizar eso hoy para poder afrontar las semanas que vienen va a ser clave. La comunicación abierta y continua, la comunicación real, no dejarnos llenar de noticias falsas o noticias fuera de contexto, buscar información certera, buscar fuentes oficiales, no reenviar información que no tengamos certeza de poder reenviar. Para ser parte de la solución necesitamos empoderarnos y adueñarnos de la comunicación que recibimos, de la información que recibimos y de la comunicación que ofrecemos y la información que ofrecemos. Tenemos también que reconocer el crecimiento de la comunidad. La fundación hoy es más fuerte que hace 13 meses. La comunidad que hace parte de la fundación es también realmente, digamos, más unida, porque estamos aprendiendo a cuidarnos para cuidar a otros. Y eso debemos reconocerlo y eso ha sido exitoso. Y reconocer lo que hablábamos hace un momento, que por primera vez
en miles de años tenemos intervenciones no terapéuticas, tenemos grandes intervenciones terapéuticas y tenemos vacunas todo el tiempo, que eran metas inimaginables. Nadie hubiera apostado hace un año que en diciembre íbamos a tener 6 vacunas. Y sabemos que en el curso de los próximos meses llegarán nuevas vacunas y nuevos medicamentos y a la vuelta de unos meses habremos dejado esto atrás y esperamos salir fortalecidos. Muchas de las noticias que nos están dando, muchas de las cosas que nos ocupan son cosas que no podemos controlar. Yo les acabo de decir que hoy hubo 17.000 casos, 436 personas fallecidas, que la ocupación de UCI pasó por encima del 80%, que en Bogotá estamos en el 92 o 93%, en Antioquia están en el 100%. Nada de eso es de nuestro resorte, sobre eso no tenemos poder de decidir. ¿Qué podemos decidir? Podemos decidir qué estrategias utilizamos para cuidarnos. Sabemos cuáles son y podemos hacer un compromiso para cuidarnos, para cuidar a otros. Tenemos también control sobre nuestro conocimiento, nuestro comportamiento, nuestros objetivos y nuestras decisiones diarias. Como nunca tenemos información de calidad y debemos decidir qué información queremos. Si la de las redes sociales, que muchas veces nos confunden y nos pierden, o la información de fuentes oficiales y ciertas que ayudan a generar certeza en medio de la incertidumbre. Podemos o tenemos la capacidad de decidir sobre lo que comunicamos y lo que no comunicamos, sobre la empatía con la que nos relacionamos y nos conectamos con otros y sobre la forma como estamos aprendiendo a resolver conflictos. Hemos visto familias que se destruyen porque no pueden hablar alrededor de alguien que se contagió. Hemos visto personas que se angustian porque no tienen con quién hablar, porque han perdido un trabajo, porque no tienen cómo llevar el alimento a sus casas. Entonces, tenemos una gran variedad de elementos sobre los que sí podemos decidir. No dejemos que la cabeza se nos ocupe solo en las cosas que no podemos decidir, sino cada vez seamos más conscientes de aquellos elementos sobre los cuales tenemos control y trabajemos para hacer nuestra mejor versión de liderazgo. Hemos aprendido muchas cosas y hemos resumido en 5 esas lecciones aprendidas. Innovar en comunicarnos y mantenernos informados. Hoy más que nunca, cómo hacer para recordar en nuestras casas, en nosotros mismos, en nuestras familias y comunidades y desde la fundación la importancia del tapabocas, del lavado de manos, del distanciamiento, de la ventilación y de reconocer los síntomas y autoaislarse si los tenemos. Piense en el caso de la persona que hoy llegó a trabajar con síntomas. Nos puso en riesgo a todos, en algo estamos fallando, tenemos oportunidades de mejora. Y no se trata de buscar culpables, sino de innovar permanentemente para que el mensaje llegue con lo que necesitamos que llegue a donde debe llegar. Hemos aprendido a ser adaptables y flexibles. Piensen ustedes, si hace un año les hubieran dicho que el mundo iba a cambiar y que tenían que prepararse, ¿cómo se hubieran preparado ustedes? ¿Qué hubieran dicho si les hubieran informado que se van a cerrar los países, las ciudades, que se van a acabar los trabajos, que las fábricas van a cerrar, que no va a haber colegios? Todo el mundo hubiera dicho, uy, no, yo no soy capaz de hacer eso. Y miren dónde estamos. Todavía tenemos muchos retos, pero hemos avanzado mucho gracias a esa adaptabilidad y a esa flexibilidad. Dirigir nuestro esfuerzo a las medidas más costoefectivas, a las que realmente hacen la diferencia. En este momento, más que nunca, ya sabemos cómo recordar el lavado de manos, el tapabocas, el distanciamiento, cómo concentrarnos en eso y dejar de oír un ruido que no nos ayuda. Fortalecer el liderazgo. Y no es el liderazgo de Ercilia como rectora o el liderazgo de las personas que tienen cargos de liderazgo, es el liderazgo individual. Es poder hacer una pausa y mirarnos al espejo y entender dónde estamos y en qué tenemos que mejorar para seguir avanzando. Todos tenemos retos cada día, pero si somos capaces de decantarlos con esa regulación emocional, de conectarnos con empatía, de ser flexibles y de sacar esa mejor versión, esa resiliencia que muchas veces ni siquiera sabemos que tenemos, pues vamos a fortalecer el liderazgo. Y el mundo no necesita líderes, el mundo nos necesita a todos como líderes. Y ahí es donde hace la diferencia lo que cada quien hace. Trabajar en salud mental de toda la comunidad, hablar de los miedos, hablar de las angustias, hablar con las niñas, con los hijos, con las familias. Es impresionante lo que uno logra simplemente abriendo el espacio de conversar.
hace poco, hace un par de semanas, a mi hija de 9 años, le pusieron en el colegio la tarea de pintar sus miedos y el dibujo parecía un dibujo de terror, un dibujo de muerte, un dibujo oscuro, un dibujo de angustia. Y pudimos ponerlo afuera en el dibujo y hablarlo con ella y entender los miedos que tenía. Y eso que pasó con mi hija ha pasado con otras niñas, con otros niños, y hemos podido construir una mejor salud mental a partir de reconocerlo, pero siempre nos da miedo. Siempre cuando hablamos de salud mental nos ponemos acá el autoestigma, y cuando hablamos de salud mental muchas veces estigmatizamos a otros, y entonces la gente le tiene miedo a hablar de sus temas de salud mental, cuando es fundamental y cuando debemos sacar la salud mental de las sombras y ponerla todos los días en nuestras conversaciones con nosotros mismos y con otros para poder avanzar. Terminamos con unas reflexiones rápidas para oír las preguntas en los minutos que quedan. Son 5 reflexiones. Esto, digamos, no es una carrera de velocidad. Pensábamos que era hace unos meses. Hoy sabemos que es una carrera de resistencia. Hoy sabemos que no todo Colombia va a estar vacunado este año, que nos vamos a demorar probablemente hasta el año entrante y necesitamos evaluar lo que ha pasado e identificar prioridades desde la fundación, en nuestra comunidad y en nuestras familias y como individuos para seguir navegando. Tenemos que avanzar en hacer esfuerzos adicionales para innovar y reforzar las estrategias de comunicación, reconocer la salud mental al mismo nivel de las medidas de bioseguridad. Los niños, las niñas, en estos ámbitos tan complejos que están viviendo, se ven mucho más afectados por los temas de salud mental que por la propia enfermedad. Entonces, ponerlo al mismo nivel nos va a ayudar a encontrar estrategias para afrontarlo y resolverlo. Un año de aprendizajes que no puede quedar en vano. No podemos empezar hoy el día o mañana sin reconocer lo que hemos vivido en los últimos 13 meses, sin reconocer lo que éramos y lo que hoy somos. Y eso es fundamental. Es fundamental que nosotros mismos seamos testigos de esa evolución positiva para poder sacar lo mejor de cada uno y asumir los nuevos retos con mayor determinación y con un mayor conocimiento de nosotros mismos. Y por supuesto no bajar la guardia y ser consistentes y prudentes con las medidas de prevención. Hay 2 frases con las que quisiera cerrar este slide y dejarlos con una historia linda. La primera frase es que cada uno de nosotros puede sacar su mejor versión de liderazgo y en la medida en que lo logre, puede ser parte de la solución y conectarse con otros para ser parte de la solución. La Fundación Zoraida Cadavid ha decidido ser parte de la solución, ha decidido liderar el proceso para poder garantizar la continuidad en la atención a las niñas que hoy beneficia. Cada uno de nosotros puede tomar esa decisión también y ser la mejor versión de liderazgo para ser parte de la solución. La historia que comparto, y con eso termino, es la historia que escribió el rector de un colegio en un periódico hace algún tiempo sobre un incendio. Y era un incendio forestal donde todos los animales huían del incendio excepto un colibrí. Y el colibrí volvía al incendio, iba y volvía, hasta que un tigre le preguntó: oiga, colibrí, tenemos que irnos para allá, ¿usted por qué se devuelve? Y era un incendio gigante y el colibrí le contestó: porque estoy llevando unas gotas de agua en el pico para ayudar a apagar el incendio. Entonces, si todos nos volvemos colibrís y todos somos capaces de llevar unas gotas de agua en nuestro pico, seremos parte de la solución desde esa mejor versión de liderazgo para ayudar a que nosotros mismos, nuestras familias y la fundación salga adelante en un país que tanto nos necesita para avanzar hacia ese futuro que no podemos dejar de soñar. Paro ahí, Tabata, muchas gracias y quedo pendiente de las preguntas que pueda haber. Bueno, Iván, muchísimas gracias a ti. Para nosotros es muy importante todo el acompañamiento que hemos recibido.